mientras Timoteo estuvo en Éfeso, de hacer. Mire, Timoteo estaba en Éfeso, estaba allí, pero él debía ocuparse en estas cosas. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Muy probablemente en la iglesia del primer siglo se leían las escrituras. Obviamente muchas cartas no estaban escritas, otras posiblemente sí, pero existían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Esas que anunciaban la venida del Señor Jesús. Bueno, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, para que no hubieran esas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo posiblemente en la ciudad de Éfeso, pues debía de Timoteo de ocuparse en esto. Una de las labores del evangelista es esa. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Y eso, hermanos, va a evitar, va a promover de que se detengan, por decirlo así, o vayan de pronto a surgir o a florecer enseñanzas o otros tipos de enseñanzas que no van acorde con el mensaje bíblico. Obviamente nosotros ahora no tenemos las revelaciones nuevas, pero tenemos la Escritura. Y por medio de la Escritura entonces es que enseñamos, leemos y también exhortamos. Hay que buscar, hermanos, siempre esa labor. Pero también, hermanos, en el libro de Tito, porque pasando también al punto de que Tito fue otro hombre que fue dejado, según el capítulo 1, versículo 5, Pablo lo dejó en una isla llamada Creta. Y esta isla estaba compuesta por varias ciudades, ¿no? Y Tito, volviendo otra vez al punto de que él iba a organizar la iglesia allá, o las iglesias allá en la isla de Creta, miremos capítulo 1, versículo 5. Otra función, organiza los ministerios, el evangelista. Miren lo que dice, establece, ¿no? Versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo estaba en la ciudad de Creta, Tito había sido enviado en la isla de Creta, y él debía de organizar y establecer ancianos en cada en cada ciudad, en cada una de las ciudades. Esto nos lo corrobora, hermanos, la acción del apóstol Pablo en Hechos capítulo 14. Vamos al libro de Hechos capítulo 14 y ahí vamos a encontrar que esta era una acción versículo 23, Pablo como apóstol y evangelista, porque Pablo fue evangelista también. Recordemos lo que decíamos en el miércoles pasado. Es posible que la obra de evangelista se bifurque en dos acciones. Una, que sea en un campo misionero, donde vaya por cada ciudad evangelizando y estableciendo congregaciones y fundamentándolas en la palabra de Dios, estableciendo los ministerios. Y otra, que ese evangelista se radique o esté en cierta iglesia y esté haciendo una labor también en la iglesia como tal. En la iglesia como tal. En este caso, por ejemplo, Timoteo fue uno de los que
Dios le permitió establecerse allí en la ciudad de Éfeso, hasta donde nosotros, la historia y la Biblia nos enseña, estuvo allí. No sabemos si probablemente visitó otras ciudades o estableció otras congregaciones, pero hasta donde la Biblia nos puede como anunciar, estuvo allí, ¿no? Mientras que Pablo fue un evangelista, pero de esa parte misionera. Y miren lo que dice el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo en su primer viaje, que visitó toda la región de Galacia, según el capítulo 13, capítulo 14 también, estuvo en estas ciudades de la provincia o de la región de Galacia, y en estas ciudades fue fundando diferentes congregaciones de la iglesia del Señor. Pero notemos, hermanos, de que Pablo, junto con los que lo acompañaban, ¿sí?, que según vemos ayer eran Bernabé y otros más, ¿no?, dice que constituyeron ancianos en cada una de las iglesias que ellos fueron estableciendo. ¿Sí? Que Dios les permitió establecer. Así que una de las obras del evangelista es esa, ¿no? Establecer, encomendados para establecer los ministerios de ancianos para cada iglesia o en la iglesia en la cual se encuentra, como lo vemos en el ejemplo de Timoteo o como lo vemos en el campo misionero de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo, a través de sus viajes como misionero. Pero también en Tito capítulo 2, es posible, hermanos, que a mí me falte muchas obras, nombrar aquí muchas, es posible que me falten. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios es muy rica y habla de muchas otras cosas, posiblemente no las toquemos todas. Pero siempre, hermanos, es bueno e importante entender una de las labores, ¿no? En Tito capítulo 2, versículo 6, miremos, hermanos, lo que Pablo le manda a Tito, ¿no? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una de las labores también en cuanto al evangelismo, al evangelista, es orientar a la juventud, orientar a los jóvenes. Esa es una labor importante. Pero allí mismo en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 2 al 5, habla de unos grupos también. Miren una de las labores también del evangelista. Dice, versículo 1 en adelante, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es decir, a este grupo de personas ancianas. Es decir, exhortar a estos grupos a que sean y se comporten de esta manera. ¿Cómo lo harían? Bueno, ya lo sabemos, hermanos, a través de la enseñanza. A través de la enseñanza pública, a través de la enseñanza privada. Pero es una labor también del evangelista. A las ancianas, mire el otro grupo allí, a enseñarles a qué, a ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren entonces, hermanos, y luego pasa a los jóvenes, ¿no? Los ancianos, las ancianas, los jóvenes.
Miren también el versículo 9. Exhorta a los siervos. Entonces, ahí que vemos, hermanos, que la iglesia está compuesta por muchos grupos de diferentes edades y es labor también del evangelista o evangelistas, no estamos hablando solamente de uno, sino que pueden haber varios evangelistas, para que en cada uno de estos grupos haya una enseñanza, haya un acoplamiento, haya una exhortación, haya una edificación. Y por eso, hermanos, hemos tratado, diciéndolo o hablándolo a término práctico aquí en la iglesia Autopista, hemos tratado de que los grupos de las hermanas, los grupos de los jóvenes, los grupos de los niños inclusive, o de los más jovencitos, puedan tener su edificación también. De los hermanos de la edad avanzada, puede haber esa edificación puntualizada, ¿sí? Enfocada hacia cada uno de esos grupos. Eso con ese objetivo, ¿no? Porque la idea, hermanos, es que todos crezcamos. No haya un crecimiento desigual, por decirlo así, desnivelado. Nosotros sabemos que en la teoría o en la práctica debería hacerse, debería de lograrse eso, ¿no? Pero la realidad puede ser distinta. La realidad es que probablemente no todos tengamos el mismo nivel de edificación, pero la idea, hermanos, es que busquemos que en la iglesia haya esa edificación. También para los nuevos convertidos, para las personas nuevas, ¿sí? Para, como dice 1 Pedro, ¿no? Dice que recibamos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Pero también, hermanos, en 1 Timoteo, otra obra, hermanos, otra obra importante, 1 Timoteo, capítulo 5. Miremos otra vez, hermanos, el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, no exhórtale, padre, a los más jóvenes como hermanos. Volvemos otra vez, decía Tito, ¿no? A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que hay una orientación para este grupo de personas y para los padres de familia. ¿Sí? Para los padres de familia. Pero también hay una labor importante, hermanos, que no es de despreciar, y es la labor de aplicar en dado caso, según sea el caso, la disciplina del Señor. Aplicarla, hermanos, para aquellos que no quieran arrepentirse del pecado de la división. En Tito, vamos a Tito, capítulo 3, versículo 10. Estamos viendo a manera práctica pasajes de lo que es primera Timoteo, también segunda Timoteo y Tito, que fueron hombres con el encargo de evangelistas en las ciudades, en este caso Timoteo en Éfeso, Tito en la isla de Creta, donde fue encomendado para las labores de organización y también de enseñanza de la palabra de Dios. Miren también una palabra que nos habla Tito en cuanto
a aquellos que quieren dividir. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Es decir, aplica la disciplina del Señor porque pues no se quieren arrepentir, ¿no? Bueno, ya la misma amonestación es parte de disciplina, ¿no? Ya el punto aquí que habla, el pasaje viene más a la parte de la insistencia, pero que sin que la persona se arrepienta de sus pecados, pues allí exhorta Pablo a Tito, mira, con estas personas, con esta persona o con estas personas, ¿sí?, que causan subdivisiones, pues hay que aplicar la disciplina, la amonestación. Pero si después de una y otra vez de insistencia, de buscar la salida o el recurso para que haya un arrepentimiento genuino, pues no hay un arrepentimiento, pues dice allí la Biblia, deséchalo. Y eso, hermanos, es un punto también para la obra del o los evangelistas. Importante, hermanos, es que en la iglesia se pueden delegar funciones y es también una obra importante, hermanos, en cuanto al acompañamiento. En el libro de Hechos, capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 4, y le acompañan hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Luego aparece el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso en la ciudad, cuando los hace llamar hasta la ciudad de Troas, que quedaba muy cerca de la ciudad de Éfeso. Pero aquí lo que quiero, hermanos, que puntualicemos es lo que dice el versículo 4, que Pablo se acompañaba de personas, ¿sí? Se acompañaba de colaboradores también, de servidores, de siervos, que le ayudaban a él en la labor en diferentes cosas. Y los escogía de diferentes congregaciones. Miren que ahí vemos varios. Miren que de Sópater de Berea, Aristarco, Segundo, ¿de dónde? De Tesalónica, diferentes ciudades. Timoteo, según dice aquí, de Derbe, aunque algunos dicen que era de Listra, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en discusiones si era de Listra o de Derbe, ¿sí? Pero, hermanos, ahí vemos que los evangelistas o el evangelista se acompaña. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Él no lo hace todo solo. Él todas las funciones de la iglesia no las puede hacer solo, porque primero no alcanza. Sus manos no le alcanzan para hacerlo todo. Él es ayudado, o ellos, él o los evangelistas son ayudados por diferentes hermanos o aún hasta hermanas para diferentes labores. Y como lo hemos aprendido, hermanos, y lo estamos aprendiendo, la iglesia, que es una iglesia de la que enseña la Biblia, es una iglesia funcional, una iglesia donde hay una práctica importante de un cristianismo donde todos ejercemos una función. Pues obviamente, hermanos, son ayudas para los ministros que trabajan en la obra del Señor. Y ahí vemos, hermanos, cómo Pablo se acompañaba de personas. Él no andaba solo.
o como dicen por allí, era rueda suelta, es que dicen, ¿no? Rueda suelta. No, él tenía un acompañamiento de parte de los demás. Y eso es lo que se busca, hermanos. Delegar funciones. El evangelista va a delegar funciones en los demás miembros y en colaboradores, obviamente con unas óptimas condiciones de testimonio y de buena consagración, porque tampoco se trata de delegar por delegar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza tus manos. ¿Y qué le está diciendo a Timoteo Pablo allí? No le está diciendo, bueno, que él tuviera algún don, algún poder para transmitir un don, porque los dones los transmitían por imposición de las manos de los apóstoles, ¿no? Sino que no delegues funciones apresuradamente, para que no vaya a caer o no se vaya a caer en la ligereza o en el apresuramiento o de pronto oír, como dice el pasaje en el contexto allí, ir a participar en pecados ajenos. Pero ahí vemos, hermanos, esta parte importante. El libro de Hechos también nos habla, para reforzar esto que venimos diciendo, Hechos capítulo 17. Gloria a Dios. En Hechos 17, 14, hermanos, miren ahí el ejemplo de lo que Pablo, Hechos 17, 14. ¿Alguien más? Creo que por ahí, mano, ¿no? Mano levantada, no. O el miércoles pasado, ¿no? En términos prácticos, todos nosotros somos evangelistas porque todos estamos llamados a predicar el evangelio. En términos prácticos, todos. Y estoy hablando también no solamente de varones, sino también hermanas, todos debemos evangelizar. Porque todos predicamos el evangelio y el evangelista predica el evangelio, va anunciando las buenas nuevas. Volviendo entonces al punto del acompañamiento, miren lo que dice 17:14, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Sí? Se quedaron allí. Y luego pasemos a capítulo 19, versículo 22. Miren lo que dice este pasaje, dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. Miren la frase, de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Y él se quedó por algún tiempo en Asia. Yo decía de que el evangelista no lo hace todo solo. Él delega, él ayuda, él tiene compañeros que lo ayudan. Imagínense que pronto una persona tratara de hacer todo. Y si decimos todo, es todo, hasta el aseo. Hasta llegar y cerrar la puerta y abrirla. Imagínense. Entonces, en términos prácticos, hermanos, en la enseñanza secular se dice que el buen líder sabe delegar, ¿cierto? Y eso es cierto. Delega, hace un acompañamiento. ¿Para qué? Para que, pues, que la iglesia pueda cumplir, hermanos, esa funcionalidad que también Dios desea, y ahora lo decía nuestro hermano Oscar en su participación, como dice Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, para la obra. Miren también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo es un evangelista.
pero él va a tener que también no solamente morir como evangelista allí, ¿sí o no? Porque algunos piensan, no, el evangelista allí muere como evangelista y nadie más. Y no, no es así. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú, Timoteo, lo que tú has oído de mí, lo que tú has en la instrucción que estás teniendo, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Es decir, delega también a otros para que también hagan esa misma función tuya y puedan entonces también, siendo idóneos, esos mismos hombres enseñan a otros. Entonces eso es como una cadena, hermanos. Es una cadena. O es un círculo que va girando y que no se detiene. Gracias a esto, nosotros estamos aquí. Gracias a esto. Porque los apóstoles no nombraron sucesores como apóstoles, pero ellos sí delegaron a hombres en función de la enseñanza, y esos hombres le enseñaron a otros, y esos a otros, y esos a otros, y esos a otros. Y fue una cadena, un círculo, un ciclo permanente y perpetuo, donde estos enseñan a estos, pero estos no se quedan allí, sino que enseñan a los demás para que esos demás aprendan también a enseñar a otros demás. Y así sucesivamente. Y nunca se termina el ciclo. Y usted y yo estamos aquí porque es que alguien nos predicó, alguien nos enseñó, pero a ese que nos enseñó, alguien le enseñó a ese. Y así sucesivamente. Hermanos, entonces, la labor del evangelista es muy grande. Él prepara también a otros para la obra. Prepara a otros para la obra del ministerio. Pero siempre observando, siempre mirando. Como Pablo lo hizo con Timoteo. Miren Hechos 16. ¿Qué dice Hechos 16? Ya para terminar, hermanos. Versículo 1 al 3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es decir, no era cristiano el papá de Timoteo, no era creyente. Y daban buen testimonio de él los hombres, los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí está, hermanos, que él observaba, ¿no?, en la congregación a quienes podía preparar. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues, va preparando, va enseñando, va también delegando. Pero otra parte práctica, hermanos, para terminar, es que él no se apresura a delegar responsabilidades. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Ya lo nombramos ahora. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate, establece los ancianos, prepara a otros, observa quiénes pueden perfeccionarse o tienen las cualidades que Dios dice en su palabra para llenar y llegar al ministerio. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de la visitación, a través de conocer a sus familias, y dedica el tiempo para la preparación de estos hombres, específicamente de estos hombres, dándoles el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, versículo 27. Cuando Pablo le habla a los ancianos de Éfeso, por allá en Hechos 20, les dice que no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Ahora, no es que van a saber Génesis hasta Apocalipsis, todo absolutamente.
Pero cuando hablamos del consejo de Dios es de todo lo que Dios desea para vivir en la sana doctrina, conforme a la doctrina de la piedad. Hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8, Hechos 21, versículo 8, al otro día dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Cuál Felipe? Ese que fue elegido allá en Hechos capítulo 6. Dice, Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Ahí sabemos de que era uno de los que habían escogido en Hechos capítulo 6, de los famosos servidores, pero que luego Felipe empezó a predicar en otra ciudad, siendo un evangelista en Samaria, y allá llegó Pedro y Juan, ¿no? Dice, este tenía 4 hijas doncellas. Cuando hablamos de doncellas, estamos hablando de mujeres vírgenes, hijas doncellas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agao. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Que Felipe era un evangelista, pero que Felipe no estaba solo, ¿no? Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a sus hijas. Ahora, no quiero sentar de que el evangelista tiene que ser casado, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Pablo no era casado y era evangelista. Timoteo era soltero, ¿no? O por lo menos no se da indicio de que Timoteo era casado, tuviera hijos. Era joven, ¿no? Caso de que lo hace partícipe a su familia en ese foro ministerial también. ¿Qué hacían las hijas de Felipe? Profetizaban, ¿no? O sea, sus hijas en ese trabajo también, en ese trabajo familiar y de ministerio. ¿Sí? Es bueno, hermanos, que aquellos perfilados o aquellos evangelistas, aquellos que Dios va constituyendo, porque Dios es el que constituye, sean hermanos de que si tienen familia, casados, tienen hijos, bueno, que la familia se incluya dentro de esa labor también ministerial. Porque aquí lo vemos en el ejemplo de nuestro hermano Felipe, el evangelista. Sus hijas, aparte de que eran unas mujeres puras, ahí uno puede, como dice un hermano, utilizar la imaginación bíblica, empezar a deducir de que habían sido criadas con este hombre, junto con su esposa, aunque ahí no habla de la esposa, pero uno pues deduce, las habría criado en un ambiente muy santo, a tal punto que eran mujeres puras. Y no solamente en un ambiente santo, sino que en un ambiente de servicio a Dios, porque profetizaban, cumplían una labor dentro de la iglesia. Y qué bueno, hermanos, que la familia también del evangelista o de los evangelistas incluyan también esta parte de ser servidores con el respaldo de su familia. No quiere decir que la esposa y los hijos todos tienen que ser ya ministros constituidos, no, pero sí la respaldan y están acompañándole también en esa parte, en toda la parte espiritual, en su conducta, en su aspectos. Hoy, hermanos, siempre con el poder de Dios. Hay mucho más. Es posible que usted y yo tengamos mucho más. Es posible que usted tenga más cosas. Vuelvo y reitero, hermanos, como tarea, ahí está el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Son cartas, hermanos, que nos muestran
cómo debían actuar estos hombres cuando estuvieron en la ciudad de Éfeso y en la isla de Creta, respectivamente, nuestros hermanos Timoteo y Tito, en su actuar, en su labor, ¿qué hacían para hacer, como le dice Pablo a Timoteo, hacer la obra de evangelista que debía de hacer Timoteo, o Tito en su defecto? Pero siempre, hermanos, esto lo vamos a encontrar mucho más en muchas otras labores, pero leyendo esta parte de los libros, ahí vamos a encontrar muchas funcionalidades, muchas obras. Hoy vimos varias, pero puede que hayan mucho más. En resumen, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Gloria a Dios, hermanos, por los evangelistas. Gloria a Dios por los apóstoles, que recibimos y seguimos recibiendo su beneficio a través de las Escrituras, por los profetas, que recibimos el beneficio de ellos a través de las Escrituras, y gracias a Dios por los evangelistas. Esta congregación tuvo que haber